Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva entrevista del Comité por la Paz y en esta ocasión tenemos un invitado especial desde París, el doctor en Ética y Filosofía Política de la Universidad de París-Sorbonne. Es compositor y concertista también y perteneciente a varios grupos sobre ética en París, en Europa, y conferencista también a nivel internacional. Muchas gracias por estar con nosotros, Daniel Ramírez, junto a el Comité por la Paz. Hola, muchas gracias por la invitación. Daniel, tenemos este ciclo, ¿cierto?, de entrevistas del Comité por la Paz, especialmente para los miembros del Comité por la Paz, y luego nos vamos a ir extendiendo a otros participantes. Pero para poner en contexto, ¿qué significa para ti, en lo personal, cuando se está hablando sobre paz? Bueno, el tema en general es la guerra y la paz, incluido el gran título de Tolstoy. Eh, y eso es importante señalar que que se debiera tender a una definición propia de la paz y no como simplemente la ausencia de guerra, o lo contrario a la guerra, ¿no? La paz es un concepto activo de la construcción de sociedades humanas y de la manera de vivir en sociedad humana. Podría decirse que bueno, los seres humanos somos seres pulsionales, tenemos energías diversas, emociones, ideas, pulsiones diversas, para usar un lenguaje psicoanalítico también. Y esas pulsiones o energías pueden convertirse en violencia. Pueden expresarse de manera violenta y se expresan a menudo de manera violenta. Una definición un poco abstracta, diría yo, de la paz para mí es el estado interhumano, o sea, la situación de una sociedad o de un grupo humano en el cual las energías más activas no necesitan convertirse en violencia y puedan expresarse de manera serena y de manera amistosa. Daniel, en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por esas fechas más o menos, Gabriela Mistral hablaba sobre un conflicto de hablar sobre paz, porque pareciera que fuera una palabra maldita. En estos tiempos que estamos como convulsos de un estallido social o revuelta social, como se le ha denominado por varios intelectuales en Chile, el concepto de paz toma relevancia, es una palabra maldita como le angustiaba a Mistral definir. No recuerdo por qué Gabriela Mistral diría que era una palabra maldita, pero yo pienso que la palabra más maldita es pacifismo, ¿no? Es el pacifismo, o sea, cuando la idea de la paz es una forma de militancia. ¿Y por qué? Porque en diversos momentos de la historia, efectivamente, como tú mencionas, la Primera Guerra Mundial, había pacifismo y como el desastre fue tan grande y tan inútil, cuando la amenaza de la Segunda Guerra Mundial empezaba a hacerse sentir, había este pacifismo, ¿no? Y muchos diplomáticos y gobernantes del mundo hicieron todo lo posible por evitar la guerra. Y algunos dijeron que la guerra era inevitable y resultó inevitable. Entonces es como que se hubiera refutado el pacifismo, y es un error. El pacifismo no era una ingenuidad o cobardía. Incluso se habla a veces, los pacifistas porque le temen a este, a esto, al otro, en cuyo caso era al fascismo y a Hitler. No, el pacifismo siempre ha tenido su valor y hay que rescatarlo como una verdadera posición, ¿no? Una verdadera posición humana. La guerra es la opción, siempre la opción patológica de las sociedades, ¿no? La peor de las opciones, y hay que ser muy claro a ese respecto. Y por otra parte, pocas ocasiones son comparables a lo de la Segunda Guerra Mundial.
Pues toda comparación con la CIA es como cuando se habla del punto Godwin, que significa cuando en las conversaciones se comparan las cosas con los nazis o con Hitler. En realidad lo que se produce ahí es una interrupción del discurso y de la discusión. ¿Por qué? Porque muy pocas cosas son comparables con eso, ¿no? Entonces, generalmente cuando se que los pacifistas son gente ingenua, no, puede haber habido ingenuidad frente a Hitler, sin duda, de la parte de algunos diplomáticos en el mundo y gobernantes que ya estaban traumatizados con la Primera Guerra Mundial. Hay que considerar, por ejemplo, que en Latinoamérica, en el siglo XX, muchas veces se habla de que Latinoamérica es una tierra de excesos, violenta, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, que es una especie de Biblia, ¿no? La verdad histórica es que había una sola guerra entre estados en Latinoamérica en todo el siglo XX, la guerra del Chaco. Si miramos en una carta es un territorio pequeñísimo. La guerra fue bastante sangrienta porque justamente las personas que se enfrentaban ahí lo eran, pero numéricamente es ínfimo. Entonces, si la guerra es una confrontación entre estados, no hay que temerle a eso. Y eso es una idea muy fuerte, muy importante, porque las fuerzas armadas que tenemos en nuestros países son extremadamente desmesuradas. Si su necesidad fuera la defensa, se necesitaría la cuarta parte más o menos, o mucho menos. Ningún Estado latinoamericano puede invadir a otro Estado latinoamericano actualmente porque no hay razones políticas para hacerlo, ni económicas. Es totalmente absurdo invadir. Las últimas invasiones que han habido son pequeños territorios, por ejemplo, que Rusia se está apoderando de pequeños territorios en Ucrania, porque hay población rusa y porque además Rusia es un ex imperio, entonces trata de recuperar un poco su poderío. La guerra del Golfo, Irak se apoderó del Emirato de Kuwait, y bueno, y fue desalojado por una coalición internacional. Son muy pocos los casos en que haya guerra de invasión. En cambio, hay enormes conflictos armados entre grupos al interior de las mismas sociedades, ¿no? Y ahí es donde el concepto de paz debe extenderse, y el concepto de guerra también debe extenderse a situaciones de violencia generalizada. Daniel, en el contexto de PEN Chile y Comité por la Paz, y mencionando cierta Gabriela Mistral, ¿qué relevancia tendría en esta oportunidad la literatura como ejemplo de paz? ¿O no es necesariamente un ejemplo de paz? ¿Cómo lo visualizas tú eso? La literatura en general es una comprensión y una puesta a disposición de la comprensión del ser humano, de su existencia, de su alma, de sus profundidades, de lo más bello y de lo más valioso del ser humano, y también de lo más terrible. No hay, creo yo, una tendencia particular de la literatura hacia la paz. Sí puede haber una postura ética de los escritores, ¿no? Que se definen como pacifistas o que militan por la paz, por los derechos humanos, por las sociedades de convivencia, por las sociedades de justicia y de entendimiento. Eso sí, pero en la literatura, yo no tengo una visión moralista de la literatura. Pienso que el escritor debe escribir lo que quiera y lo que le venga, y la gran literatura nunca ha sido una literatura por el bien. También lo es por el mal, y es muy interesante puesto que ahí se ve realmente las sombras y las partes sombrías del ser humano que debemos conocer para evitarlas, ¿no? Para comprender cómo las cosas se dan. Por ejemplo, la pasión por el poder, la pasión por la dominación, que está muy bien ilustrada por la literatura, ¿no? Entonces ahí no creo que la literatura tenga una misión moral. Siempre son muy peligrosos y además estamos en tiempos de moralismo. Pero sí tiene un rol de conocimiento. Es conocimiento humano.
las pulsiones y las paz. Hablamos de Tolstoy, de la Guerra y la Paz, que eso hay una enorme crónica de las guerras napoleónicas, ¿ah? Y de las invasiones que hubo en Rusia. También para quedarse en los mismos rusos, en Dostoyevsky se puede comprender todos los recovecos de la justificación moral, de la hipocresía, de la mentira, y ahí cuando justamente, por ejemplo, Crimen y Castigo, cuando las pulsiones humanas se manifiestan violentamente y cómo eso es muy difícil de asumir, ¿no? La cuestión de la culpabilidad. Entonces, la literatura nos sirve mucho para eso. La condición absurda de las sociedades humanas que pueden llegar a la locura, como por ejemplo se ve en la literatura de Kafka, la imposibilidad de la comunicación, la destrucción de los lenguajes, como se ve en Beckett. Todo eso es muy importante. O sea, la literatura tiene una misión que va más allá de ciertas posiciones morales o éticas, que es más bien el conocimiento, ¿no? Para mí. También te dedicas a la producción intelectual de libros de ética, en artículos, indexados y conferencias. ¿Cómo se, se habla sobre la paz en textos sobre ética? Se menciona, ¿es fundamental hablar de paz en ética? Sí, por supuesto, incluso hay una ética de la guerra, cual puede sonar un poco paradójico, pero la ética de la guerra existe. Y entre los cuales hay un concepto muy importante que ha sido determinante en la historia de las ideas, que es el concepto de la guerra justa. La guerra justa o la guerra justificada, o las justificaciones de la guerra. Y las justificaciones de la guerra son muchas, ¿no? Hay muchas posibilidades de justificar las guerras, por eso que el concepto de guerra justa ha sido importante, fue importante en la emergencia de la jurisprudencia, lo que se llamó las escuelas de jurisprudencia a fines de la Edad Media, y en la modernidad, por ejemplo, el hecho de que la guerra debe ser defensiva, un concepto bastante fuerte, o que la guerra debe ser el último recurso posible, después que se hayan agotado todos los otros recursos. Después el hecho de que en una guerra hay que utilizar los medios proporcionados a lo que está en juego. Si es un pequeño territorio, no vamos a enviar bombas atómicas o qué sé yo, un ejército gigantesco. Entonces esas cosas es lo que se puede y lo que no se puede hacer o que no se debe hacer en una guerra. ¿Ya? Eso se llama jus in bello, derecho en la guerra. Y hay otra parte que es el jus ad bellum, estas fórmulas en latín porque es justamente la época de estas escuelas de jurisprudencia, es el derecho a la guerra. Y el derecho a la guerra es mucho más específico y más acotado. Es decir, hay muy pocas situaciones en las cuales haya derecho a la guerra. Por ejemplo, cuando se invade un territorio y hay un tratado, una alianza, los países que tienen este tratado pueden efectivamente contribuir a la defensa de ese territorio. Es lo que ocurrió en la Primera Guerra del Golfo. Como ejemplo perfecto de la guerra que no tiene justificación y que es una guerra injusta, es la Segunda Guerra del Golfo, como en la guerra de Irak de George W. Bush, en la cual las justificaciones eran mentiras. O sea, se emplea la mentira para justificar la guerra. En ese caso, estamos frente a lo que se llama crímenes de guerra, o crímenes contra la paz, que también es una categoría que existe en los tratados internacionales, en las Naciones Unidas, y depende de lo que se haga ahí, crímenes de lesa humanidad. Entonces, en general, eso es una disciplina, ¿no?, de la ética que tiene que ver con la guerra y la paz. Después, más allá de eso, y yo pienso que se debe definir la guerra en general, esa es mi definición, como crimen organizado. Crimen organizado es una expresión que se utiliza para las mafias, ¿verdad? Claro. Para las mafias, que son napolitanas, por ejemplo, la Camorra, ese tipo de organizaciones históricas, ¿no? Actualmente son otras, las mafias rusas, etc.
Pero la guerra es eso, es crimen organizado, es crimen altamente organizado y tecnologizado, donde se emplean medios gigantescos y medios económicos gigantescos y la tecnología más avanzada del mundo para la destrucción, para la muerte, para el asesinato, para el empobrecimiento de pueblos enteros. Entonces, si se define de esa manera, podemos llegar fácilmente a la idea de que la guerra justa no existe. La guerra justa no existe porque cuando la guerra tiene lugar, porque es inevitable, por ejemplo, frente a una agresión masiva, una agresión genocida masiva, ¿no? Hay que defenderse, hay que evitarlo. Eh, pero no se debe calificar eso como guerra justa, sino como guerra necesaria o inevitable. Si lo calificas como justa, estás metiéndola en la parte positiva de la justicia, y la justicia humana es otra cosa que la guerra. Es lo mismo que la defensa personal. Si alguien en la calle te agrede con un arma, o alguien quiere robarte, o quiere violarte, o quiere algo así, bueno, te defiendes como puedes, pero la situación no es justa. Ni lo que uno hace, ni lo que el agresor hace, ¿no? Se ha salido de la justicia. Son seres humanos que están fuera de la esfera de la justicia. Cuando las naciones se defienden, lamentablemente han sido obligadas a estar fuera de la esfera de la justicia. Por eso que, y para mí es importante refutar el concepto mismo de la guerra justa. Interesante, interesante, Daniel. Cuando me recuerda, hablando de la paz, hemos hablado bastante sobre la guerra y recuerdo estos últimos años que las grandes autoridades del país hablan de mucho de guerra. Vamos a la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra la delincuencia, vamos a la guerra con los pueblos originarios en Maipú, cuando hubo el estallido, estamos en guerra. ¿Qué pasa con este discurso que hace crear un imaginario de guerra en el país? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu Es reflexión? algo que viene de muy lejos en el pensamiento. Mm, Siempre ha habido filósofos que consideran que la guerra es natural al mm, ser humano. Filósofos y pensadores, y, por ejemplo, Freud, la pulsionalidad, bueno, incluso Nietzsche. Pero también hay otra tendencia que considera que no, que es la sociabilidad lo más esencial del ser humano. Dos ejemplos muy importantes en la historia: Aristóteles definió el ser humano como un animal político. Político significa que construye polis, es decir, construye sociedades organizadas. Y Rousseau, que consideraba que justamente la esencia del ser humano era la bondad y la sociabilidad, y que sí tenía situaciones de violencia o de injusticia, es la corrupción y la degeneración de la sociedad que lo produce. Es importante saber que se puede definir al ser humano como un ser social y sociable, y no solamente como competencia, lucha por el poder, lucha por la vida, lucha por que son metáforas mal inspiradas de la teoría darwinista, por ejemplo, que no tienen nada que ver. En la naturaleza no se da eso. Y cuando se utiliza el lenguaje, el filósofo Wittgenstein hablaba de juegos de lenguaje. Los juegos de lenguaje son contextos en los cuales las palabras cobran una cierta significación. Y hay típicos juegos de lenguaje inspirados en teorías belicistas. Maquiavelo era uno de los pensadores que justificaba la guerra, pero como un medio de la política, ¿no? Como un medio para producir orden en las repúblicas, ¿no? Eh, Hobbes consideraba también que la violencia y la guerra de todos contra todos era el estado natural del ser humano. Y así llegamos hasta el siglo XX, en la cual un jurista que fue muy importante para el régimen nazi, que es Carl Schmitt, da todo un contexto de definición que es muy significativo para mucha gente. Por ejemplo, para todos los regímenes autoritarios y retrógrados que existen, Carl Schmitt decía que lo más importante para definir las políticas en las sociedades es la diferencia entre amigo y enemigo.
y que justamente las repúblicas y las sociedades organizadas necesitaban tener un enemigo claramente designado para construir el Estado y para afirmar un Estado, incluso una constitución. Carl Schmitt es un pensador de la constitución, de las constituciones autoritarias, y por esa razón les sirvió mucho a los nazis esta teoría jurídica. Entonces, definir siempre al enemigo, a alguien que tiene comportamientos que nos molestan, o que piensa lo contrario, o que actúa de manera que no nos conviene como enemigo, es heredado y coherente con esos juegos de lenguaje. Y eso es lo que hay que desmistificar y hay que criticar. Todas estas metáforas son absurdas. La guerra contra el terrorismo, por ejemplo, que es una metáfora muy utilizada por gobernantes europeos y, bueno, y norteamericanos, ¿no? Eso es un absurdo total, porque los terroristas son grupos, son grupúsculos organizados a veces que tienen ciertos medios importantes, como por ejemplo fue Al-Qaeda o el Estado Islámico. Estos grupos terroristas hacen un tipo de acción justamente porque no pueden hacer la guerra. Entonces, todo lo contrario. Lo que se necesita son acciones policíacas internacionales. Pero como no hay policía internacional, o sea, la policía internacional es una broma, sirve justamente a los poderosos, se permite y se puede usar ese tipo de lenguaje, que yo creo que debiera evitarse. Guerra contra el narcotráfico, guerra respecto a los pueblos originarios, no sé si se habla de pacificación o de imponer el orden, ¿no? Todo este lenguaje es inadecuado porque lo que se necesita es construir sociedad. Construir sociedad. Porque supongamos que hay un pueblo, efectivamente, que no se atiene a la legalidad de un Estado que no reconoce. ¿Ya? Se pueden dar muchos ejemplos, no solamente el Gualmapu en Chile, se puede hablar, por ejemplo, de Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, en la historia, o del País Vasco, durante muchos años, muchas décadas, el País Vasco, por ejemplo, no reconocía el Reino de España, y entonces habían acciones militares, acciones, asesinatos, acciones violentas, y el Reino de España, de la misma manera, hizo todo lo que pudo para exterminar, y nunca pudo ser, a estas milicias. El resultado, cuando esto se terminó, ni con policía, ni con acciones de guerra, ni con exterminación, ni con fuerzas militares, sino con tratados, con política, con entendimiento, con negociación, y actualmente el País Vasco es un territorio pacífico que tiene un estatus de autonomía extendida, reconocido por el Reino de España. Es solamente la construcción política, acuerdos, negociación, construcción de derecho y tratados respetados, tratados negociados de manera justa y no impuestos por una guerra. Justamente los tratados que surgen de una guerra son tratados impuestos por el vencedor de esta guerra. Y después se dice que hay que respetar los tratados. No, esos tratados son injustos. O sea, la jurisdicción, la legislación puede ser injusta. Y todo lo que es arreglo entre naciones o entre grupos al interior de una nación, salido de conflictos armados, es siempre injusto, aunque esté inteligentemente redactado, que puede ser. Entonces, siempre debiera ser renegociado, cuando ya estamos un poco más lejos de la violencia, de la agitación. Por eso cuando se habla, por ejemplo, hay un cierto nacionalismo, podemos hablar del nacionalismo, que es una de las plagas ideológicas del mundo, pero cuando yo discuto a veces con amigos míos que son gente culta, gente universitaria, cuando se habla de Bolivia, por ejemplo, de la salida al mar de Bolivia. Bolivia es un país hermano, somos los mismos. Los aymaras del norte de Chile son los mismos de Bolivia. Los quechuas del Perú son los mismos que el norte de Chile o que de una parte de Bolivia. Y los mestizos que somos nosotros somos los mismos en todas partes. Y cada vez que se habla de este tema, pero no, ya si perdieron la guerra, ya además hay un tratado y hay que respetar los tratados. Claro, perdieron una guerra, motivada por quién, por intereses extranjeros, por intereses ingleses, después por intereses norteamericanos, y los tratados fueron impuestos por los vencedores de la guerra. Entonces, ahí estamos en situaciones de paz, pero no de justicia. Por esa razón, el concepto positivo de la paz incluye la justicia. ¿Y la justicia qué es? Es negociación, entendimiento, construcción social, construcción de sociabilidad, construcción de colaboración, construcción de amistad. De amistad, y hay que decirlo. Más aún, yo diría que hay que construir la hermandad.
La fraternidad, que es un concepto que se usa en Francia, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, pero la fraternité, la fraternidad no se habla mucho, o sororidad, que es otro concepto que se usa actualmente, pero de esos conceptos generalmente no entran en la política, es más bien para adornar discursos. Y ahí estamos muy, muy lejos de cualquier ideal de paz. Por eso que la paz es un concepto positivo que debe incluir la justicia, que debe incluir una concepción del ser humano como realmente una entidad inteligente y sociable que es capaz de negociar y que no vive en competencia permanente por el poder, por la riqueza, por, por la mujer, por lo que sea, ¿no? Porque también es verdad que se puede ligar la guerra al patriarcado y a obsesiones machistas. El militarismo siempre es una forma de machismo, ¿no? Daniel, esta entrevista está siendo grabada el 10 de diciembre del 2021, fecha importante, Día de los Derechos Humanos. ¿Qué tan relevantes son los derechos humanos hoy en la actualidad para Chile y para el mundo? Los derechos humanos es una doctrina importante que tiene su momento histórico, cuando esto fue redactado y aprobado después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que ver con el juicio de Nuremberg, con todo lo que se vio, todas las atrocidades que se vieron en esa época. Entonces se puede efectivamente llegar a esa idea, ¿no? Que hay derechos que no son negociables, que son inalienables para el ser humano. Pero yo tengo una visión personal que implica que esa declaración de los derechos humanos, la declaración llamada universal, que por cierto no es universal. ¿Por qué no es universal? Porque no todo el mundo participó a la redacción y no todos los estados del mundo lo reconocen. Los chinos, por ejemplo, con los cuales no tengo ninguna simpatía, no lo reconocen. Por lo tanto, no es universal. La universalidad se conquista, no se decreta. Porque si se decreta, siempre son los vencedores de algo que están decretando la universalidad. La declaración es insuficiente. Primero que nada, no se contemplan prácticamente derechos sociales y derechos de grupo. Hay una parte, sí, efectivamente, pero derechos de colectividades o de comunidades siempre son los derechos del individuo. En segundo lugar, no se contemplan los derechos de los animales, que es un gran tema de la ética y de la filosofía actual. No se contemplan los derechos de las entidades, incluso no animales, pero de los ecosistemas y de las entidades naturales, ¿ya? Bueno, hay este tema que es bastante desarrollado en el pensamiento latinoamericano actual de los derechos de la naturaleza. Y entonces es una declaración que debe ser completada. Ahora, es verdad que cuando estamos frente a proyectos políticos o a dictaduras o a regímenes políticos recalcitrantes, violentos y antidemocráticos, más vale que exista tal declaración y hay que protegerla y hay que efectivamente enseñarla y difundirla. Pero eso no me impide a mí como pensador darme cuenta que es insuficiente. ¿Y por qué es insuficiente? Porque es normal, es de un momento histórico, redactada por quienes la redactaron, que son seres de su época. Es bastante profunda, es bastante impresionante cuando se vuelve a leer y dice, en realidad incluso estamos lejos de eso. Pero yo pienso que hay que ser más ambicioso. La construcción de la humanidad futura necesita ideas más fuertes, ¿no? De lo que es un estado mundial, planetario, de justicia, de amistad entre los pueblos. Generalmente yo digo, por ejemplo, para nuestros estados, digo, hablo de la hermandad de los pueblos, de nuestros vecinos latinoamericanos y la amistad con todos los pueblos del mundo. Es un ideal total y absolutamente posible, no es ninguna utopía. Eso, en la medida en que se vaya imponiendo, en la medida en que osemos decirlo, podemos ir también convenciendo a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a pueblos un poco más lejanos, que no es necesario todas estas fuerzas armadas, ¿no? Que no necesitamos cañones de la última generación, misiles teledirigidos y supersónicos que son capaces de atravesar un continente y destruir una ciudad al otro lado del mundo. No necesitamos esas cosas, no necesitamos aviones supersónicos que son capaces de... Todas esas cosas, que por cierto, el país donde yo vivo, que me gusta mucho pero que no me gusta nada en ciertos aspectos, Francia, es productor
de armas de destrucción masiva y las vende. Y una buena parte de su riqueza viene de ahí. Entonces después Francia se declara la patria de los derechos humanos. Entonces ahí, bueno, hay que asumir, ¿no? La patria de los derechos humanos no debería conseguir una buena parte de su riqueza de la venta de armas de destrucción masiva. Un avión Mirage 2000 o un Rafale es un arma de destrucción masiva, aunque no lleve bombas atómicas. Los misiles convencionales bastan y sobran, pueden destruir un barrio entero de una ciudad, y eso ya se ha hecho, por cierto. Se probó en Siria, se probó en la guerra de Irak, se probó en guerritas en las cuales, después de las cuales surgen las ventas de estas cosas. Como por milagro, como por milagro empezaron a venderse estas armas, ¿no? Entonces, no hay que ser hipócrita, y los gobernantes del mundo siguen siendo hipócritas respecto a eso. Un dato: ¿cuánto gasta la humanidad en armas? ¿Tienes alguna idea? Ninguna idea. 1.800 billones de dólares al año. Difícil imaginar esa cifra, ¿verdad? 1.800 billones de dólares al año. Se calcula que el 10% de esa suma sobraría para terminar radicalmente con el hambre y la pobreza en el planeta entero. El 10%. Hay que saber también que de esa suma increíble, el 43% es el gasto solamente de los Estados Unidos. Cuando se ven esas cifras son del CIPRI, que es el Instituto Sueco de Estocolmo, que es una institución extremadamente seria, reconocida por las naciones, reconocida por las universidades del mundo. No es son cifras fantasistas, se pueden además verificar en Internet. Es muy importante porque, claro, esos presupuestos increíbles, la Unión Europea es el 18%, todos los países de la Unión Europea, Rusia el 7%, etc. Y que igual son sumas astronómicas, pero no tiene ninguna comparación. Entonces estamos en un estado del mundo en el cual recursos de la humanidad gigantescos se dedican a la fabricación de armas de destrucción masiva y a la mantención de ejércitos inmensos y gigantescos y a la producción de instalaciones mecánicas, de instalaciones de arquitectura, de construcción. Imagínate lo que vale un submarino nuclear, y Francia sigue vendiendo ese tipo de cosas a países a veces del tercer mundo, sin calcular cuántos hospitales y escuelas y cuántas universidades y bibliotecas se podrían construir si no se compra ese submarino o una fragata, portahelicóptero, qué sé yo. Bueno, eso es importante. El pacifismo que yo reivindico, no pienso que sea una palabra maldita, el pacifismo debe reconocerse como un antimilitarismo militante y clarísimo, ¿no? Porque si no, no es coherente. Ahora, no es que estemos contra los militares y que haya que abolir las Fuerzas Armadas. Habría que abolir las Fuerzas Armadas cuando el ideal de la paz y de la hermandad entre los pueblos sea universal. Y como dije hace un momento, la universalidad no se decreta, se construye paso a paso. Y en la medida en que no todos los países del mundo reconocen el ideal pacifista y que hay belicistas, ya como por ejemplo el gobierno de Putin o estados colonialistas que mantienen un orden que les conviene a ellos solamente en territorios que no tienen ninguna legitimidad. Situaciones y golpes de Estado y gobiernos militaristas, como el de Birmania, por ejemplo. En la medida en que eso siga existiendo, no se puede prescindir de Fuerzas Armadas y hay que ser claro, ¿no? Hay una legitimidad y hay tradiciones y hay una cierta cultura que tienen su valor, que hay que respetar. Pero proporcionalmente, esto es absurdo, ¿no? El ejército chileno, por ejemplo, serviría para defendernos de un ataque masivo de Argentina, Brasil y Australia, por ejemplo, que viniera del mar. Como por supuesto, ni Argentina, ni Brasil, ni Australia, ni ningún país, o Nueva Zelanda, no tiene ninguna intención de venir a invadir Chile, con el cual puede ser
perfectos y muy buenos negocios sin necesidad de eso, ¿no? Las doctrinas militaristas que vienen del siglo XIX y que se siguieron cultivando en el siglo XX, que salen de von Clausewitz, un teórico de las guerras napoleónicas, también un importante teórico militar, que un tratado enorme que se llama De la Guerra, están total y absolutamente sobrepasadas por la historia, corresponden a otros periodos de la historia, a periodos indignos, además, periodos indignos de la historia. Basta con volver a Guerra y la Paz de Tolstoy para darse cuenta que esto es una matanza interminable, aunque haya cosas extraordinarias en ese libro, momentos de humanidad, hay de todo, hay hasta morir. Bueno, porque es normal, la gente se ama también en la guerra, se decepciona, se hacen grandes amistades, grandes tradiciones, pero en general la guerra es una producción masiva de cobardía, de sufrimiento, de empobrecimiento, de enfermedades, de mentira. Una frase interesante es: la primera víctima de toda guerra es la verdad. Todo es mentira. ¿Ah? Y mentira es normal, está incluso justificado por Maquiavelo. O sea, hay que desinformar al enemigo. La guerra actualmente de la información es muy importante. ¿Ah? ¿Quién se apodera de los medios, ¿no? ¿Quién se apodera de los satélites? ¿Quién se apodera de las telecomunicaciones mundiales? Ahí estamos en problemas grandes. Y cuando seguimos pensando en estas guerras como un ejército viene a invadir un territorio, es una locura y una estupidez. O sea, hay que decir las cosas por su nombre. Eso es una estupidez, una ignorancia brutal. Y entonces, la misión de la literatura, puesto que me han preguntado eso, hay que poder escribir sobre todas las cosas, ¿no? Y también sobre eso, ¿no? Yo espero un gran novelista alguna vez que haga una novela sobre el mundo militar. No lo hay, ¿eh? Tal vez lo desconozco, ¿no? O un gran poeta de la paz, ¿no? Daniel, te agradezco esta oportunidad de conversar, reflexionar y profundizar el concepto de paz, de guerra y de lo que está involucrado con estos dos conceptos. Y antes de despedirnos, no sé si tienes la oportunidad de recomendarnos algún libro, texto, para seguir aprendiendo sobre esto que nos apasiona, que es la paz. Bueno, sería muy poco elegante que yo recomendara mi libro, pero tengo, mi libro se llama Manifiesto para la Sociedad Futura y el último capítulo, el penúltimo capítulo, el capítulo 9, son 10 capítulos, habla de la paz y del pacifismo. Y mucho más simple y clásico es Kant, el libro de Kant que se llama Hacia la paz perpetua o Sobre la paz perpetua según las ediciones. Edwin Frieden. Es muy interesante, es un librito chico, contrariamente a las ideas que algunos tienen. Kant no es difícil, Kant, lo difícil es la crítica de la razón pura, pero esos pequeños libritos están hechos para que todo el mundo pueda leerlo. Kant dice, entre otras cosas, liga la paz, o sea, la paz perpetua, además tiene ese adjetivo. No, la paz no es cuando ya no hay guerra, ¿no? Porque lo que siempre se ha visto es que estos tratados de paz marcan el periodo entre el fin de una guerra y el comienzo de la próxima. Entonces, la paz debe ser paz perpetua, si no, no es realmente paz. Y la paz perpetua necesita un estado de justicia mundial, lo que yo decía, pero para Kant era algo mucho más preciso, es lo que se llama el cosmopolitismo. El cosmopolitismo, que es una doctrina según la cual debe haber un entendimiento entre repúblicas independientes del mundo entero. Evidentemente él habla de repúblicas independientes y no imperios, eso es un matiz bastante importante, y hay varias cosas, pero para mencionar un solo punto que es muy importante de ese pequeño opúsculo de Kant, un libro brillantísimo que concentra toda la inteligencia del siglo de las luces, de la filosofía de las luces, es que para el cosmopolitismo lo más importante es que haya lo que Kant llama una hospitalidad universal. La hospitalidad, el hecho de poder recibir, que alguien viene a tu territorio y puede entrar, y puede instalarse, y puede ofrecer, él dice, la expresión de Kant es preciosa, dice, puede proponerse a una sociedad y ver si esto funciona. Y a veces no funciona, y puede seguir su camino, ¿verdad? Pero el hecho de que alguien
se ahogue en el mar Mediterráneo porque tiene que atravesar para buscar nuevos horizontes en unas barcas infectas, que por cierto las proponen los traficantes, y que mueran ahí ahogados, buscando nuevos horizontes, y que no haya ninguna posibilidad de entrar hacia esta frontera, y que la gente permanezca meses y meses acampando frente a alambradas. Eso es una situación indigna de países civilizados, y son los mismos que se llenan la boca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Hungría, por ejemplo. Tiene prácticamente una muralla en torno a todo su territorio, país miembro de la Unión Europea. Todos estos países que se llenan la boca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos permiten la muerte de decenas y decenas de personas todos los días. Entonces, es indigno. Y hay que decirlo, es indigno, hay que decirlo. Aunque yo vivo en Francia, jamás me he callado, lo digo a mis amigos franceses, lo publico, y hay que decirlo cada vez que uno pueda. En Chile es la misma cosa, ¿no? Pero como no vivo aquí, pienso que hay muchas otras personas que pueden efectivamente. Pero ese libro de Kant sería mi recomendación: cultivar la idea cosmopolita o cosmopolítica, es decir, debiera haber una especie de Estado democrático, no de Estado, sino de organización democrática mundial. Y eso no lo es, no lo es las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es un acuerdo entre Estados y no entre pueblos. El matiz es muy importante. Y que esa situación, esa organización democrática de pueblos del mundo debiera decretar una hospitalidad universal y entenderse para una especie de legalidad planetaria, ¿no? Que debiera ser inclusiva, que debiera ser eminentemente pacifista, y en un tal estado de cosas se podría hablar de paz perpetua. Y mientras no se puede hablar de paz perpetua, no se puede hablar propiamente de la paz. Muchas gracias, Daniel. Con eso aprendimos mucho más sobre el concepto de paz y esperamos volver a ver en otra entrevista en un próximo regreso a Chile, porque sé que te tienes que ir a Francia, y nos vemos acá en Comité por la Paz por PEN Chile con una nueva entrevista en una próxima ocasión. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer, pues. Muchas Hasta gracias, la Daniel. próxima.